Hola devs y bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Este video la verdad es que es bastante especial porque esta es la primera vez que vamos a tener un invitado en el canal oficialmente. Y bueno, pues la idea es que a lo largo de esta serie de videos podamos platicar con algún especialista o alguien que trabaja en todo el área de tecnología y que nos platique sobre ciertos temas que son en donde es experto y por supuesto pues podamos conocer un poco más de esa persona. Entonces, pues como siempre aquí en esta sección que le llamo Chismecito Dev, chismecito para conocer tanto noticias como cosillas de programación, pues hoy nos toca tener un invitado que ha sido emprendedor y es justo creo que algo que me llama mucho la atención de cómo él, digo yo que lo conozco desde hace ya muchísimo tiempo, creó su propia empresa, tuvo ahí muchas iniciativas y justo lo que queremos hoy en día, creo que muchos programadores que estudiamos la carrera o terminamos de estudiarla, es ver cómo eventualmente no solamente aplicamos a un trabajo tal cual como programador, sino cómo podríamos aprovechar incluso algún tiempo libre que tengamos para poder emprender, crear una pequeña empresa y de alguna forma ir creciendo, ¿no? Con algunos productos que vayamos desarrollando. Entonces, pues el día de hoy tenemos de invitado a Tomás Pérez. Tomás Pérez es uno de mis mejores amigos. Nos conocemos ya casi como desde hace, creo que 10 años, ¿no, Tom? Casi 13 años. Sí, ya es muchísimo tiempo. Y pues justo como les platicaba, algo que Tom hizo a diferencia de todos los que estudiábamos, o yo creo que todos los que estudiamos en la carrera en esa ocasión para toda la generación, pues es que se dedicó una gran parte, ¿no?, de ese tiempo en crear tu propia empresa, ¿no, Tom? Pues primero, por ejemplo, a mí me llama la atención, ¿no? ¿Cómo nació esa idea de empezar a crear tu empresa, ¿no? Creo que esto incluso va desde que seguíamos estudiando, ¿no? Durante la carrera. ¿O cómo nació esa idea? Eso coincidió literalmente el último semestre. Yo soy colombiano y estudié en México, y justamente el último semestre, pues que era como de prácticas y así, yo estuve aplicando a varios internships y demás. Pero bueno, por un tema de visado y demás, que en ese momento era bien complicado, yo realmente no pude entrar a ningún internship. Y entonces lo que empecé a hacer fue, justamente aproveché ese semestre, me junté con un par de personas y pues entre los tres, pues de alguna manera maquinamos un poquito, pues lo que sería, oye, pues estaría genial. Empezamos a plantear un poquito la idea de, pues es que yo me puedo encargar de la parte técnica, alguien se encargaba como la parte financiera, la administrativa y todas. Entonces, bueno, de ahí justamente fue como que nació la primera inquietud, o sea, porque yo nunca fui yo soy un emprendedor aquí, nada, Claro. Nada por el estilo, ¿no? A mí me gustaba hacer mucho apps, y entonces lo que dijimos fue, venga, debe haber una manera de poder vender esto, ¿no? Claro, y creo que me acuerdo justamente cómo hubo un tiempo, ¿no?, en el que nos enfocamos mucho a hacer aplicaciones en ese entonces para el Windows Phone, ¿no? ¿No te acuerdas? Sí, no inventes. Y creo que ganándonos Xbox y cosas por el estilo. sí, todo mucho de la tienda de aplicaciones de Microsoft que eran basura fue gracias a nosotros, ¿verdad? Es nuestra culpa, sí. Perdón, chicos. Pero bueno, o sea, digamos que tú, como dices, empezaste con esta pequeña idea, ¿no? Con más personas. Y al final, ¿cómo, digamos, tú creas una empresa, ¿no? Es decir, yo creo que muchos pensarían que es desde que, no sé, te registras o algo así ante el gobierno, empiezas a hacer trámites. O sea, digamos, desde tu punto de vista, ¿qué sería lo más fácil? Por lo que si algún developer que nos está escuchando o viendo dice, yo también quisiera crear mi propia empresa, o sea, ¿cómo le recomendarías que empezara? A ver, hay dos cosas a tener en cuenta allí. O sea, a ver, uno puede ser autoempleado, es decir, no necesita ser como persona moral ni nada por el estilo para facturar. Es decir, yo hablaba con mis que ahora sí que socios, y pues realmente lo que conversábamos era, a ver, nuestra empresa nació la primera vez que vendimos algo. ¿Me entiendes? O sea, ni siquiera cuando fuimos a una notaría a firmar, no. Claro. Hazte cuenta que nosotros incluso la fecha como de aniversario o cumpleaños de la empresa la manejamos el primer día que vendimos algo. Eso fue un 13 de junio, ¿no? La empresa se registró como el 27 de octubre.
¿no? Entonces, pues Claro. realmente entre que te pones como oficial y demás, realmente no es algo que te tenga que detener, o sea, obviamente hay que tener todo pues como muy claro, muy bien apalabrado y demás, porque obviamente va a haber alguien al que queda el nombre de, por ejemplo, un contrato, un servicio, un proyecto o algo, pues obviamente, digamos, si se lo ofreces a una empresa, pues esa empresa entonces te va a decir, oye, ¿sabes qué? Pues yo le tengo que facturar a alguien, ¿no? Entonces, pues alguien tiene que Ujú. tener el nombre. Y entonces, pues llega a pasar que, pues si son varias personas, pues entonces, pues ya lo más natural es generar como tal es una persona moral, una figura moral que se va a cargar de recibir pues todo ese tipo de temas fiscales y legales y cosas por el estilo. También para protegerse ustedes un poquito en lo que tiene que ver pues con temas legales, temas de impuestos, temas de lo que sea, pues obviamente por eso es que se manejan esas figuras. ¿Qué les recomendaría yo? Asesórense un poquito, o sea, acérquense, probablemente conocen, en todas las universidades debe haber un departamento, un lugar donde ustedes puedan ir a tocar una puerta y decir, oye, tengo ganas de hacer esto, qué figura o qué régimen fiscal me conviene o seguramente los van a guiar muy rápido. Entonces sí, pero ¿de qué implica, de qué toma, digamos, crear una empresa? Vender. Realmente en el momento en que vendes, pues ya digamos que pueden ustedes pues, considerar pues, que ya tienen su negocio al nivel que ustedes lo vayan manejando, obviamente. Claro, y por ejemplo, como digo, una de las dudas que siempre me comentan varios developers que están estudiando, que recién están graduándose es, o sea, ¿qué tanto crees que te impactó el hecho de tener mucha o poca experiencia, ¿no? Porque tú me platicas que esto empezó quizá en el último semestre de la carrera, o sea, digamos que no es como que llevaras 10 años de experiencia en alguna empresa en específico como para decir, pues ya tengo lo que se necesita, ¿no? Para empezar, si no, ibas Sí, a ver, empezando literalmente de afuera de la escuela, ¿no? sí, la sensación es una mezcla, porque uno realmente nunca se siente listo, pero también cuando entran a trabajar, si están trabajando, no me van a dejar mentir, uno nunca se siente listo para nada, o sea, realmente te caen cosas y simplemente las resuelves, ¿no? Claro. Y es quizás lo que llega a pasar también cuando emprendes, que realmente, pues quizás no tienes a un equipo como una empresa donde estás trabajando detrás, sino que eres tú, ¿no? Y entonces es un poquito más como nervioso el asunto, pero realmente eres tú el que resuelve el problema, el que propone las soluciones. Por ejemplo, les doy un ejemplo rápido, o sea, la primera cosa que vendimos fue una aplicación que era para ir haciendo un rally, o sea, como una búsqueda del tesoro por toda la ciudad y el cliente nos la estaba pidiendo como, bueno, la necesito para Android. Bueno, yo solo programaba en Windows Phone. Mm. Entonces, ¿qué hago? No fue que, pues, o sea, obviamente pude haber aprendido Android, ¿no? Pero también lo que, por ejemplo, hicimos fue, ok, dentro del costo te vendo darte 10 Windows Phones. Y entonces programé la app en Windows Phone. Es decir, ser creativo hace parte de todo este asunto y dar como ese tipo de giros se valen, o sea, no es como una tarea de un examen en la que tienes que resolver una pregunta y es la pregunta y ya no, se vale darle vueltas al asunto, se vale proponerse, es una negociación al final del día y entonces pues esa parte quizás es interesante. ¿Qué pienso en cuanto a la experiencia? Pues la verdad es que en mi opinión, mientras más jóvenes puedan emprender mejor, darse cuenta de lo que implica llenarse de ese espíritu emprendedor lo más pronto posible es bastante interesante e importante. Yo aún ahorita que estoy trabajando por una empresa, siento y tengo todavía rayones de mi tiempo de emprendimiento porque pues realmente me marcó. O sea, entonces ahorita cualquier cosa nueva, cualquier habilidad nueva que tengo, cualquier oportunidad que se ve, siempre pienso, oye, pues que podría hacer esto, oye, podría generar este tipo de modelo de negocio de esta manera. Entonces, bueno, eso como recomendación y demás, para nada es un constraint de ser joven, no tener experiencia ni nada por el estilo. También no tienen que saber todo, o sea, por ejemplo, del tema legal, del tema de impuestos, del tema de marketing, júntense con gente, hagan equipo y les aseguro que hay cualquier cantidad de gente buscando a alguien de tecnología que les resuelva la vida, porque eso somos, o sea, realmente somos los que solucionamos los problemas, somos los que damos un pie de sí se puede, también decimos que depende, pero realmente siempre nos van a buscar, o sea, realmente cualquier negocio que se esté formando va a necesitar a alguien de tecnología
que apoye. Y lo mismo, ustedes como devs, pues probablemente van a tener la posibilidad de acercarse a personas que saben un poquito más de lo que implica legalmente, financieramente, administrativamente, con todo lo que tiene que ver con vender un producto, ¿no? Sí, claro, creo que ese punto que tocas es bastante importante porque a lo largo pues de varios videos, una de las cosas que siempre recomiendo, ¿no? A la gente que está estudiando, pues es como que no centrarse solamente en el tema de la programación, ¿no? Digo, obviamente es lo que estudiamos y es lo que se supone que nos gusta más, pero yo creo, como dices, a la larga tienes que aprender pues a encontrar personas o incluso tú mismo, ¿no? Empezar a aprender de ciertos temas que no necesariamente son técnicos, ¿no? Muchas veces me dicen, oye, es que en mi temario de la carrera vienen cosas que no son meramente de programación y yo lo que les digo es, pues aprovéchalo, ¿no? O sea, tú no sabes cuándo se va a necesitar ese curso de finanzas o de marketing, que a lo mejor dices son materias de relleno en el momento en el que las tomas, pero más adelante te podrían llegar a servir. De hecho, me acuerdo justamente que tú tomaste como una optativa, ¿no? En la carrera, que no era nada de programación, no me acuerdo de cómo se llamaba la materia. Yo llevé que me traumó a ingeniería económica. Ándale, exactamente, ¿no? Sí, ahondando en lo que dices, o sea, yo la verdad les diría, traten de esquematizar la siguiente big picture. O sea, yo entiendo que sí, programar es muy divertido y crear cosas con las manos es muy divertido, pero traten de verlo un poquito más allá. Ustedes cuando crean algo, tienen que ser capaces de comunicar ese algo. Y les aseguro que la persona a la que se le tiene que comunicar no sabe nada de tecnología. Entonces, más les vale también entender qué lenguaje manejan estas personas. ¿Por qué? Porque ser ese puente entre tecnología y negocio, en este caso, pues es valiosísimo. O sea, ese perfil no existe, ese perfil es muy raro de conseguir, ¿no? Y irse del otro lado hacia ese lado, es decir, desde la parte de negocio a la parte tecnológica, sí que es raro. O sea, nadie que realmente se dedique a negocios va a tener el conocimiento técnico que ustedes tienen. Entonces, si cualquier conocimiento de negocios que ustedes puedan llegar a tener es valiosísimo. O sea, vale oro, vale oro, vale oro. Esa materia, por ejemplo, que yo llevé era para aprender a hacer presupuestos, era para aprender a hacer proyecciones de negocio, para hacer proyecciones de inversiones, para calcular ROIs, retornos de inversión y cosas por el estilo. Loquísima, eso estaba seriada, yo no debía haberla podido llevar, me leí el libro completo porque pues, obviamente la pasé, pero fue una tortura. ¿Por qué? Porque sin duda yo no sabía nada de eso. Y entonces cuando me encontré con eso dije, wow, o sea, es que hay un mundo de cosas a las que uno ni en cuenta, pero que entonces cuando después yo, por ejemplo, hablaba con mis socios, yo hablaba en su mismo lenguaje, ¿no? Y entonces podía traer todo lo que yo sabía y plasmarlo en un lenguaje que entonces ellos entendían. Entonces eso realmente pues es valiosísimo. Sí, claro, yo creo que esa es de las partes que no vemos hasta que lo necesitamos, ¿no? Hasta que ya estamos en un escenario donde decimos, chin, ¿dónde aprendo yo esto, no? Si solamente aprendí a programar. Entonces, pues sí, está bastante interesante cómo lo planteas. Y, por ejemplo, ya una vez que con tus socios fundaron su empresa, ¿cuál crees que fue uno de los retos más grandes que tuviste tú o tú con tus socios al momento de empezar a trabajar tu empresa? Uno de los retos más grandes es quizás consolidar bien la idea, porque realmente es fácil en el tema de tecnología. Nosotros nos convertimos quizás en una pequeña como fábrica de software, ¿no? O sea, recibíamos proyectos y los implementábamos, les dábamos soporte y toda la cosa. Pero realmente hacer la empresa como escalable, es decir, como que realmente explotara en un tema, por ejemplo, no solo de capacidad, porque pues conseguimos de repente buenos chicos y demás, pero realmente poder llegar a un mercado un poquitico más amplio y quizás como que abarcar un poquitico más de mercado. Era raro, ¿no? O sea, quizás eso a nosotros nos hubiera encantado y yo al menos por lo general siempre hablo de lo mismo, el ecosistema y el ambiente donde se construye un negocio que para mí, en mi opinión, pues es fundamental, o sea, juntarse más personas, juntarse otros negocios, juntarse con otra dinámica, no solo como para pasarse negocios o algo así, sino que realmente que exista un ecosistema de emprendimiento bien consolidado
Y lamentablemente, bueno, en mi época, hace ya casi 7 años, pues la verdad es que era poquito, ¿no? Lo que había. Entonces, pues realmente eso creo que nos hizo mucha falta. Participar quizás en más iniciativas de emprendimiento, anclarnos un poquito más a como ese ecosistema de emprendimiento que existía. Pero sin duda, por ejemplo, ya uno de los retos que teníamos ya para el final era justamente lo que nos empezó a pasar fue que entonces empezamos a hacer empaquetados de soluciones, o sea, como software as a service, y eso nos empezó a funcionar muy bien porque era mucho más escalable, era mucho más replicable, era mucho más eh, negociable, es decir, podías de repente bajar el costo sin realmente comprometer demasiado esfuerzo cuando se necesitaba para poderle vender, por ejemplo, a pymes o otro tipo de mercados. Pero realmente creo que poder, ese brinquito de expandirse o de realmente poder llegar a otro tipo de mercados fue lo más difícil. Y en ese mismo orden de ideas, creo que lo que más nos hizo falta fue realmente tener como financiamiento, lograr a llegar a tener como un apalancamiento que realmente le diera como esa pequeña explosión que el negocio realmente necesitaba. Pero, por ejemplo, en ese sentido, cuando dices apalancamiento, o sea, digamos, ¿en qué crees que te faltó, digamos, esa inyección de, pues, de capital, de inversión? Es decir, si lo hubieras tenido en ese momento, ¿en qué lo hubieras gastado? Porque a lo mejor uno dice, bueno, es que te dedicabas a apps, ¿no? Entonces, probablemente lo único que necesitas es una buena computadora, ¿no? Que te aguante el Android o la plataforma de desarrollo que vayas a utilizar y quizá para pagar en la tienda, ¿no? Ya sea de iOS o de Android. Pero más allá de eso, o sea, digamos, desde un punto de vista más de negocio, en qué crees que les faltó esa parte de inyección? Yo creo que la inyección ayuda mucho primero a poder hacer un mapa, es decir, por ejemplo, el próximo año tenemos destinado presupuesto para conseguir nuevos chicos, para traer nuevas personas pues, que se integren al equipo, no solo devs, también un tema de marketing, un tema de RH, un tema pues, de personal como tal para ya consolidar departamentos dentro de la empresa. Eso creo que requiere un tema de apalancamiento inicial para poder consolidar quizás esa base. De ahí, de repente, los proyectos eran de una flexibilidad muy alta. A veces necesitábamos mucha gente y a veces no necesitábamos tanta. Es decir, a veces los proyectos tenían 6 o 7 features que se necesitaban realizar en un tiempo de 2 semanas y de repente entonces simplemente entraban en otro proceso más de mantenimiento, de soporte. Entonces, esos brincos, esas idas y venidas generaban un flujo de efectivo muy complejo. Es decir, había meses muy buenos, pero de repente había meses muy bajos. Y contar con algún tipo de apalancamiento probablemente hacía que no hubiéramos tenido que tomar decisiones como tan reactivas, sino ser mucho más propositivos al momento justamente como de, bueno, no, ¿sabes qué? Consigamos 20 desarrolladores, ¿no? Y tengamos esa base. ¿Para qué? Para que cada vez que consigamos un nuevo cliente, pues tengamos a alguien disponible, ¿no? Y no estemos justamente como esperando a tener el proyecto para entonces buscar a la persona. Es un tema complejo en específico de lo que tiene que ver como con esa disponibilidad de tener esa capacidad de contratar, porque uno por general dice, ay, pues con lo que me pagan y pues entonces contrato, sí, pero los tiempos no siempre se ajustan, es decir, hay empresas que de repente te pagan a 2 meses, por ejemplo, 3 meses, nos llegó a pasar, las empresas más grandes de repente tienen flujos de efectivo de ese estilo, o sea, que te pagan como 3 o 4 meses después de que entregaste. O sea, es bien complejo. Entonces, tener apalancamiento seguramente nos hubiera alivianado bastantes temas administrativos, nos hubiera dado respiro. Y creo yo, al menos, pues, que de alguna manera también ese apalancamiento también por lo general va acompañado, no es solo plata, pues, también va acompañado, por ejemplo, de consejería, va acompañado de recomendaciones, de asesoría por la persona que obviamente invirtió el dinero, ¿no? O sea, porque no es simplemente ir a pedir un banco dinero, tampoco creo que eso sea pues como la solución. Creo que tiene que ver más de nuevo, con el ambiente y el ecosistema emprendedor, que si hubiéramos manejado algún tipo de apalancamiento un poquitico más a modo de inversionista, seguramente hubiéramos tenido otro resultado. ¿Qué tanto te estuviste moviendo entre la parte técnica y, digamos, la parte de negocio, ¿no? Es decir, a lo mejor tú me dices, al principio éramos los tres socios y a lo mejor tú por conocer más a nivel técnico de cómo hacer aplicaciones, te enfocaste más, pero ¿siguió así digamos, tu rol?
o tuvo que evolucionar conforme iba creciendo la demanda de proyectos ahí en tu empresa? Sí, creo, eran dos cosas, porque yo, por ejemplo, sí fui un poquito proactivo al respecto y yo hice una maestría, por ejemplo, un MBA ahí en el TEC, entonces eso también me dio mucha más cancha para poder hablar, por ejemplo, con mis socios un lenguaje mucho más parecido cuando se tenían que tomar decisiones y cosas por el estilo, aprender a leer un balance general, todo eso, ¿no? Eso es bastante importante. Ahora, ¿qué sí les diría, por ejemplo, a los devs? Si están pensando que van a tener un negocio y ustedes van a estar en su oficina y van a recibir un correo con el nuevo requerimiento, implementarlo, subir el PR y darle merch y ese es su trabajo, les aseguro que no va a ser así. Sin duda, van a tener que ir a hacer presentaciones de negocio, van a tener que ir a responder preguntas del cliente. Muchos de los negocios se cerraban porque yo, el especialista, el técnico, podía resolverle las 400 dudas que le preocupaban al cliente. Pero eso es algo que alguien de negocio, y por eso hablaba hace ratito del puente, alguien de negocio no tiene ese conocimiento para poder transmitírselo al cliente. Ya después de 7 años de empresa, pues la persona de ventas, pues obviamente ya estaba mucho más untada, ¿no? O sea, ya obviamente podía tener un discurso mucho más técnico y de repente solo me llegaba a necesitar a mí cuando había cosas pues muy especializadas o dudas muy especializadas o le mandaban al equipo de IT de la empresa que nos iba a contratar el servicio, pues el man así como, no, pues déjame, yo también me traigo mi equipo de IT, ¿no? Pero el tema es ese, o sea, ustedes obviamente sí van a tener que darle la cara al cliente, también para hacer presentaciones de entrega, para hacer presentaciones de resultados y demás, y de proyecciones para, por ejemplo, mantenimientos y cosas por el estilo. También, obviamente, ustedes son los que lo crean, ustedes son los que lo hacen, y entonces ustedes también saben, por ejemplo, qué tanto mantenimiento va a requerir, cada cuánto, por ejemplo, un tema de soporte hace sentido, si, por ejemplo, cobrar una licencia mensual o quizás una licencia, por ejemplo, semestral. ¿Por qué? Porque las incidencias no son mensuales o no necesariamente suceden mensual. O sea, todo eso ustedes son los que saben. Entonces, obviamente, sea el cliente o sea la persona de ventas, es la que le va a preguntar a ustedes, oye, pues, ¿tú qué sabes? Pues, ¿cómo funciona esto, no? Y entonces, pues, no es solo como que ustedes se las tienen que saber todas tampoco, o sea, obviamente se vale equivocarse y uno aprende, pero sin duda ustedes tienen que empezar a generar esas decisiones, porque realmente son decisiones de negocio que salen desde la parte técnica también. Claro, sí, yo creo que esa parte es fundamental, pero por ejemplo, en ese sentido, como dices, al final tú eres el experto, ¿no? Es decir, tomamos como base lo que nos decías anteriormente. O sea, una persona de negocio difícilmente se va a enfocar en la parte técnica, ¿no? Yo creo que para eso justamente tiene sus proveedores y en este caso a ustedes. ¿Cómo manejaban todo el tema, por ejemplo, del stack de tecnologías? Porque pues hoy en día hay un mundo inmenso, ¿no? O sea, para hacer una misma solución o resolver un mismo problema, podemos encontrarnos que hay muchísimas tecnologías y combinaciones de la misma. ¿A qué le daban más prioridad? ¿A tecnologías, digamos, ya establecidas, tecnologías nuevas, tecnologías más fáciles de usar o tecnologías que eran más complejas, pero que te daban otro tipo de resultados? Eso sin duda fue un reto. Yo arranqué a trabajar en esa empresa el 2014 y por supuesto que para el 2020 pues que 21, que terminó todo ese proceso, ya no estaba usando para nada la tecnología que estaba usando 7 años antes, ¿no? Te diría que hay dos cosas. Una, depende del cliente. Hay muchos clientes que tienen su propio stack. Entonces, por ejemplo, nos llegó a pasar que el cliente ya tenía AWS, entonces tenía que ser con integración con AWS, con single sign-in y todo ese show que manejan Sí, claro. para cosas de enterprise, para compañías. Entonces, pues obviamente tu sistema tiene que lograr conectarse, ¿no? Y entrar a una máquina de ellos y crear ahí tu servidorcito de Node y que entonces se conecte con su base de Dynamo, base de datos de Dynamo y todo ese show. Entonces, digamos que había muchísimo aprendizaje de repente cuando llegaban a pasar ese tipo de cosas, que teníamos clientes que ya tenían su propia infraestructura o arquitectura y entonces nosotros entrábamos como a hacer la aplicación de cita móvil, ¿no? Entonces obviamente nos teníamos que conectar a todo lo otro que ellos ya tenían, ¿no? Entonces eso era un reto. Después de eso, para muchas de las implementaciones que nosotros sí proponíamos, en especial estos software as a service que mencioné, tratábamos de mantenernos muy a la vanguardia. O sea, obviamente mantenerse al día con frameworks de JavaScript es bien difícil, pero realmente sí tratamos, por ejemplo, de trabajar con aplicaciones híbridas
nos llegó a pasar que muchos clientes nos pedían y el requerimiento era que fuera aplicación nativa, y entonces en ese caso, por ejemplo, contratábamos gente que supiera eso. O sea, es así de sencillo. O sea, también esa es la gran ventaja, y eso es a lo que me refiero de que hacerse de un equipo y crear una empresa tiene esa ventaja de que entonces no solo caen ustedes, o sea, ustedes también van a contar con más gente a la que le pueden delegar trabajo, y que entonces pues tú te vas a especializar en esto y tú vas a trabajar en esto y tú vas a hacer esto, y pues yo también de alguna manera pues ya personalmente hablando pues yo sí me encargué justamente de, como de manejar el equipo de desarrollo, pues porque yo era el que de alguna manera entendía de qué iba, ¿no? Entonces yo pues sabía, necesitamos un man que sepa de esto, necesitamos un man que sepa de esto. Entonces también la capacitación continua durante esos 7 años fue fundamental también. Yo aprendí por lo menos 17 diferentes formas de hacer lo mismo, porque simplemente había clientes distintos que pedían cosas distintas. Entonces unos en PHP con MySQL, otros con Firebase, otros con cualquier cosa, ¿no? Entonces pues te vuelves muy maleable y te vuelves menos, ¿cómo decirlo? Fanbase de las tecnologías, porque realmente te das cuenta que todas sirven. Terminé usando AngularJS, Angular 8, React, PHP, de todo, porque realmente también tener todo ese conocimiento te da la posibilidad de decir, este proyecto con estas condiciones específicas sale mejor en este. Entonces, lo haces así, ¿no? Y entonces, pues bueno, eso también pues es la versatilidad que tiene. Tiene muchos retos porque, por ejemplo, uno de los softwares de service que armamos era una aplicación para bares o restaurantes, y pues la verdad es que sí, 4 años después, la tecnología ya no era, o sea, ya era vieja, ya había cosas mucho mejores, y entonces ni siquiera hacerle un refactor, era hacerla de cero, porque obviamente valía más la pena utilizar un framework mucho más potente, y además pues de repente pasaba pues, que a los demás les dejaban de dar soporte, ¿no? Entonces pues obviamente ya valió. Pero por ejemplo, en ese sentido, digo, entiendo esa parte de la tecnología, pero por ejemplo hablas de una aplicación para un bar, ¿no? Me dijiste. ¿Cómo, digamos, cómo encuentras ese tipo de clientes? Porque uno pensaría, pues todos los establecimientos al menos tienen ahí un sistemita chiquito, ¿no? Que a lo mejor con eso les sirve para ir llevando las ventas en su día a día. Las empresas quizá ya más grandes, pues ya tendrán una solución mucho más compleja, ¿no? Pero ¿cómo dices tú, bueno, yo soy un emprendimiento o tengo una cierta solución, no puedo ofrecerte una cierta solución más a tu medida, ¿no? Yo pensaría, ¿cómo vas si te les acercas a esos negocios para tratar de convencerlos? Eso es bastante interesante porque son dos mundos. También con esta aplicación de rallies que les conté, o sea, nosotros no le vendimos a la empresa final. Nosotros, por ejemplo, le hicimos esa aplicación a una empresa, pero esa empresa realmente había contratado a alguien de HR para hacer su actividad de team building, y esa persona de HR era nuestro cliente. Okay. Entonces nosotros conocíamos a este man dijo, wow, fantástico hacer treasure hunting y este tipo de actividades de team building con app, y entonces él dijo, pues se la voy a ir a vender a alguien. Se la voy a ir a vender a alguien, es su tema, o sea, era su show, ese es su negocio, ¿no? Claro. Entonces pues nosotros al que le vendíamos era este. Por ejemplo, el del bar, nosotros la más grande que hicimos, que se utilizó yo fácil hice 250 aplicaciones distintas de este tema de los bares alrededor de todo México. Y tú dirás, justamente, pues, ¿cómo hiciste para ir a hablar con 250 bares? No, claro. Mi cliente era la empresa de comunicación externa de todos esos bares. Entonces, eso tiene un nombre, ahorita se me olvidó, pero son los que hacen marketing, pero como impreso, no, se me fue el nombre, pues, pero ahorita igual y me acuerdo. Pero date cuenta que esas empresas o esos eran bares reconocidos, o sea, bares grandes, y entonces tienen este tipo de empresas que son publicidad, ahorita me acuerdo del nombre, pero estas empresas entonces les dicen a estos bares, oye, para mejorar tu relación con tus clientes, pues deberías tener una app. Y entonces en esa app podemos meter promociones, pero entonces esa labor de acá la hacen ellos. Nosotros entonces vamos con esa agencia de publicidad, eso es lo que es, esa agencia de publicidad, y pues entonces le vendemos una solución. Entonces conocimos a la persona dijo, hey, yo tengo un negocio que conozco un montón de bares y están buscando cómo meter su menú en una aplicación. Fabuloso, aquí está, nosotros te la hacemos. Entonces era una aplicación white level, que lo único que le hacíamos era cambiarle logo,
panel de administración, user y login, fotos, fondo y se acabó. Entonces, 250. Entonces, pues la venta realmente nosotros no la hacíamos con los bares. Claro. Nosotros la hacíamos con estas personas. Ellos manejaban su propio negocio con ellos. O sea, yo no sé cómo se lo vendían a los bares, no sé si pagaban por usuario, no tengo ni idea. Pero nosotros con la agencia de publicidad manejábamos un contrato de yo te doy soporte, yo te la mantengo bonita, si tienes un problema me avisas, otro tipo de cosas. Entonces, y bueno, y en ese mismo se me iba a pasar, pero pues realmente nosotros también de repente llegamos a crear una aplicación, por ejemplo, de fidelidad como la de Starbucks, por ejemplo, para bares. Y entonces fuimos, ahora sí, con amigos, con gente que conocíamos, que tenía restaurantes y les dijimos, oye, tengo esto. Son dos mundos distintos, pero si se dan cuenta, eso es te abre la mente pensar, caray, pues es que no tengo que ir a tocar en la puerta del restaurante allí, ¿no? Te puedes meter por otro tipo de áreas y las empresas grandes normalmente tienen cualquier cantidad de presupuesto para marketing, cualquier cantidad de presupuesto para team buildings y actividades de integración para HR. Y entonces, pues hay empresas que se dedican a hacer ese tipo de actividades y todas esas actividades, les aseguro que se ven muy bonitas, se ven súper wow con tecnología, ¿no? Entonces, pues ahí entran ustedes. Sí, claro, yo creo que está bastante bueno ese punto porque, digo, yo tenía como la idea, ¿no? Que vas directamente a reemplazar el core de negocio de una empresa cuando, como dices, te metes por otras áreas que igual tienen presupuesto. No necesariamente todo el presupuesto es siempre de TI, ¿no? No siempre vamos a buscar ese presupuesto. Y muchas veces en otras áreas hay incluso hasta más, ¿no? Para diferentes iniciativas. Y lo interesante, como mencionas, es como a partir de a lo mejor decir, bueno, yo te vendo esto y a partir de ahí se crea otro tipo de oportunidades para entonces ahora sí, ¿no? Expandirte todavía más es lo que lo hace interesante. Y adicional a eso, lo que nos pasó, y por eso fue que creamos nuestra propia aplicación as a service de bares, fue, oye, esto como que a todo el mundo le gusta. Claro. Y entonces dijimos, ¿sabes qué? Pues creemos nuestra cajita, ¿no? Y esta la vendemos nosotros. Eso también se vale, o sea, porque realmente es su tecnología, es su producto. Y entonces, pues, obviamente, pues ahí yo no sé. Vean el tema legal, asesores y todo el show, pues, por tema de derechos, yo qué voy a saber, ¿no? Pero pues obviamente ustedes sí pueden realmente crear productos que, además de todo, ya están validados por el mercado. Entonces, es todo un juego, la verdad es que es muy, 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 muy interesante, pero como dices, sí te abre un poquito el panorama, pues entender que no necesariamente es como de, pues ven, cómprame mi página web. No tanto es así. Claro. Y por ejemplo, en este sentido, ¿qué tan importante era pues construir aplicaciones las cuales podrías reutilizar, ¿no? Cierto código para evitar tener que hacer la misma aplicación o con características similares para otro cliente? O sea, ¿qué tanto te enfocabas en decir, esta aplicación necesita ser casi que modular, ¿no? Y que yo le puedo quitar por aquí, por acá y ponerle cosillas adicionales si así se requiere. Fundamental. O sea, porque no todos los clientes querían lo mismo. O sea, no, por ejemplo, un cliente de estos rallies que quería un chat con sus participantes. ¿Por qué? Porque quería poder hablar ahí. Pueden hablar por WhatsApp, ¿no? Pero querían poder hablar por ahí. ¿Quién sabe por qué? Entonces ahí está. Pero obviamente les cobramos extra por ese módulo adicional. Pero, por ejemplo, entonces ya nosotros esa implementación, pues no la borras, ¿no? No borras el archivo, no, se queda ahí. Entonces ya es algo que puedes ofrecer después. Y a quien no lo quiera, pues entonces simplemente, entonces ya nosotros al final, esa aplicación tenía por lo menos 45 features, o sea, se metía con Menti para hacer actividades de Menti, con lo que se quieran imaginar, esa cosa hacía, ¿no? Servía para eventos incluso, porque entonces ya tenía un módulo de presentadores, de agenda, todo, ¿no? Entonces todo se podía aprender y apagar. Entonces eso, ustedes dicen, no, pero qué trabajo. Sí, pero para la persona de ventas es un paraíso, porque entonces vende lo que sea. Claro. Y es completamente flexible. Y entonces, es que no te gusta, apágalo. Claro. Si te gusta, súbele. Y ahí él puede jugar entonces con un número y venderlo mucho más flexible, porque entonces ya no está vendiendo una caja con la que te aguantas, sino una caja que realmente ofrece la solución que la persona está buscando. Entonces, poderosísimo, sin duda fundamental. Por ejemplo, en temas de reclutamiento, pues eventualmente necesitaste la ayuda de más desarrolladores, ¿no? Para ayudarte en los diferentes proyectos. Algo interesante que, por ejemplo, también muchas veces
discutimos es que muchas empresas tan grandes contratan a reclutadores, ¿no? Que no necesariamente saben exactamente lo que se necesita para cierto perfil y después los candidatos van dándose cuenta, ¿no? Que pedían en la vacante JavaScript y realmente en el día a día tenías que Sí, utilizar Java, ¿no? Entonces, total. ¿cómo manejabas, por ejemplo, esa parte del reclutamiento para perfilar a programadores, sabiendo que tú sí tienes un perfil más técnico? Digo, no sé si lo hacías tú específicamente o alguien más de tus socios. Sí, yo me veía muy integrado, en especial porque obviamente la materia prima literalmente que nosotros necesitamos era programadores y entonces sin duda antes que una persona de marketing que eventualmente hubo o alguien de ventas que eventualmente hubo, obviamente siempre buscábamos a programadores primero. ¿Qué hice yo de entrada? Me junté con universidades. Las universidades, por supuesto, están más que interesadas de programas de internships y demás. Es bastante bueno para las empresas, obviamente, alguien que no necesariamente le tienes que pagar un full time y que realmente puede también pues traer cosas nuevas. Muchos de los chicos que de repente venían implementaron cosas que se quedaron, como procesos administrativos, como muchas cosas que se les ocurrieron a ellos, pues obviamente se quedaron. Sí, por ejemplo, una de las formas más, ¿cómo decirlo? Que no funcionó mucho mejor fue contratar una agencia de este tipo. Son bastante versátiles y si les pasa, por ejemplo, lo que comentas, es porque la empresa lo hizo mal, no la reclutadora lo hizo mal, porque ellos no saben nada, como bien dices, y entonces dependía de mí armarles muy bien un job description, armarles muy bien también un path, es decir, yo le podía pedir a ella un tema de análisis psicométrico, entonces como primer paso. Después entonces era una entrevista con la persona de ventas, después entonces era una entrevista conmigo para ser un poquito más técnica y después, si llegaba a pasar pues, o sea, si eso lo ameritaba, lo sentábamos con el cliente para que entonces también pudiéramos verlo pues de alguna manera relacionándose en ese ámbito. ¿Por qué? Porque a casi todos los programadores, si no es que a todos los echábamos al ruedo con el cliente también, o sea, les decimos, ¿sabes qué? Pues tú presenta, pues tú lo hiciste, ¿no? Claro. También, pues obviamente, para desarrollar otro tipo de habilidades, ¿no? Pero sí, el punto es, quizás esa es una de las formas como yo recomendaría hacerlo. La verdad es que son muy versátiles. Uno pensaría, no, pues es que tengo que ser una empresa enorme y Ujú. gigante para poder contratarla. Los planes son súper buenos. O sea, tú dices, necesito 3 personas y con 3 personas, esas personas se ponen a trabajar su base de datos para conseguirte candidatos. No tienes que tener pues aquí que 45 puestos, nada por el estilo para poder contratar una empresa de esas. Y hay toneladas de esas agencias. Vale la pena pues estudiarlas un poquito, no solo por el precio, sino también por investigar a ver si son reconocidas, si son, pues, no sé, acreditadas, yo qué sé. Claro. Porque sí, realmente es una muy buena forma porque tú te inventas tu propio proceso de reclutamiento y ellos lo aplican. Mm. Entonces, la verdad es que sí está chévere y de nuevo, si les llega a pasar que algo pasa, por ejemplo eso, el job description nada que ver con lo que realmente terminaron haciendo, es más culpa de la empresa que de la agencia reclutadora, se los aseguro. Ah, mira, eso está bastante interesante porque creo que Sí, porque si llegara a pasar me hubieran echado la culpa a mí. sí, O claro, sea, mis socios no hubieran sido, no, esa agencia, no, yo me inventé el puesto, yo me inventé el proceso, yo dije exacto. que hacíamos, mi culpa, ¿no? Claro. Y por ejemplo, en términos de roles de desarrolladores, tú tenías, o sea, manejabas ciertos niveles, es decir, necesito a lo mejor 3 desarrolladores para este proyecto, pero a lo mejor sí que sea un poco más junior, ¿no? Que sea a lo mejor más senior. O sea, ¿cómo manejas ese aspecto de decir, para este tipo de proyectos necesito un cierto nivel de desarrolladores? Yo sí manejaba diferentes esquemas porque cuando era algo más, por ejemplo, in-house para ese tipo de software as a service, podían ser más juniors porque probablemente los iba a coachar yo. O sea, de Ujú. repente los iba pues, a guiar yo, a liderar yo, y entonces pues no había tanto tema. Cuando eran cosas que nosotros obviamente sabíamos que esa persona de verdad iba a tener que ir a hacer una presentación de cierre o de avance o de mantenimiento con el cliente, sí buscábamos un perfil un poquitico más profesional, no, ni siquiera pues técnico, así que supiera muchísimo más que alguien junior, no, que tuviera otro tipo de habilidades también. Eso nosotros nos fijábamos mucho, por eso no solo yo hacía la entrevista, o sea, porque también pasaba que pues, este man sabe un montón, pero de repente tenía
la entrevista, por ejemplo, con la persona de ventas, que era con la persona que literalmente iba a ir agarrado de la mano a ver al cliente, y pues el man me decía, no, man, yo no puedo ir con eso, ¿no? Entonces, es todo, ¿no? Uno realmente piensa, no, pues es que yo de repente leo mucho eso por todos lados y que senior es ser el que más sabe de 400 lenguajes. Yo la verdad es que lo primero que le pregunto a alguien que me dice que es senior, ¿con cuántos clientes has hablado? O sea, porque ese tipo de habilidades adicionales a las técnicas son las que yo esperaría que un senior tenga. ¿Por qué? Porque es lo que espero que haga. Este man necesito que me resuelva la vida. Para eso es el senior. Entonces, pues claro. Eso incluye también pues, que pueda de alguna manera comunicarse con el cliente de manera efectiva. No tiene que ser pues, el más carismático del mundo, no, pero sí que de alguna manera tenga esa habilidad. Sí, no, la verdad es que yo coincido en ese punto. Yo creo que eventualmente muchos nos dejamos llevar por el tema más tecnológico, ¿no? Y decir, yo soy el que conozco tales frameworks en la última versión, he combinado tantas tecnologías, etcétera. Pero en el día a día, prácticamente yo diría que incluso ciertas habilidades blandas, ¿no? Como le dicen, los soft skills, llegan a ser más importantes en una empresa, ¿no? Cuando ya estás trabajando, incluso en tu propio emprendimiento. Yo creo que incluso cuando es la empresa tuya, yo creo que es casi que un porcentaje todavía mayor, ¿no? No, y cuando eres una empresa chiquita, mucho más, porque realmente se tiene que sentir ese espíritu de pyme, de emprendimiento, de startup, que todo el mundo está dispuesto a hacer cosas, que todo el mundo le echa ganas, que todo el mundo le pone la buena cara a la situación, y eso es una vibra que se tiene que sentir, y de nuevo, pues dar misa de 400 lenguajes, pero si realmente no tienes otro tipo de habilidades de comunicación, de buen manejo de equipo, de comunicación además con cliente, que realmente le importa cero cómo funciona todo y simplemente quiere que funcione, pues es fundamental sin duda. Sí, claro. Pues está bastante interesante, Tom, toda la experiencia que nos cuentas. Sé que ahorita, bueno, por lo que me platicabas anteriormente, ahorita ya no estás como full time, ¿no? Dedicado al emprendimiento que iniciaste hace unos años. Y ahorita ya estás trabajando más como en una empresa, ¿no? De hecho, me platicabas, ¿no? Reportas acá, el cliente está en otro lado. Ahí, por ejemplo, el tema del idioma, y creo que es algo importante que también en el canal discutimos muchísimo. ¿Qué tan importante es hoy en día que seguramente te comunicas en inglés principalmente? Pero ¿cómo manejas eso? Es decir, anteriormente yo creo que a lo mejor el porcentaje de tiempo que tenías que tratar con clientes en otro idioma a lo mejor no era tanto y hoy pues es el único, ¿no? Que necesitas manejar. Sí, eso es interesante. Solo para dar un poquito de contexto, la empresa la decidimos cerrar ya como de operaciones. La empresa sigue existiendo, pero realmente ya como operaciones de la empresa la cerramos lamentablemente por la pandemia. O sea, aguantamos un año, pero pasó un año de pandemia y lamentablemente nuestros clientes, muchos de ellos quebraron y entonces pues eso también nos impactó a nosotros. Entonces, bueno, decidimos simplemente pues tomar otro camino. En ese orden de ideas, pues también, yo por ejemplo, muchos de esos proyectos los sigo llevando ya como freelancer, ¿no? Entonces, pues también eso está chévere. Porque pues obviamente para la persona, por ejemplo, de ventas y eso, pues ya no hacía ningún sentido, claro. Pero yo sí sigo ganando dinero. Entonces, eso también para que lo tengan en cuenta. Pero bueno, lo que mencionas del idioma es fundamental. La verdad es que tener inglés en un nivel, tampoco crean pues que tienen que ser aquí bilingües, pero sí en un nivel de conversación suficiente lo necesitan. Y yo he visto mucho porque hay mucho ir y venir entre si los trabajos remotos, que si te pagan en dólares y que son súper buenas oportunidades. Sí, todo sí, pero la base de todo eso es tienes que saber inglés. No creas pues que aquí la vas a zafar hablando español y trabajando en una empresa de Estados Unidos y que te paguen lo y simplemente te van a mandar por debajo de la puerta tu task. No, eso no va a pasar. Sin duda tienes que ser capaz de comunicarte. Yo, por ejemplo, muchas veces lo que le digo a muchos de mis compañeros, incluso en la empresa que estoy trabajando ahorita, es eso, prenda la cámara. Porque es que es desde eso, es desde poderte comunicar como si estuvieras, obviamente no estamos en persona, pero sí realmente pues, que te vean, pues, mover tus gestos, todo esto, ¿no? Claro. Son cosas que saber hacer
y que cada vez causan también una diferencia, porque entonces, imagínense, si ya, pues hay cualquier cantidad de lenguajes de programación y demás, ¿qué los diferencia a ustedes de otra persona, pues que tiene ese mismo nivel técnico? Pues la capacidad de comunicarse, y si eso además es en inglés, pues imagínense, ¿no? Sin duda, a mí pues también eso fue un cambio, porque como muy bien dijiste, cuando tenía mi emprendimiento en México, cero. O sea, la verdad es que muy poquitas veces, o sea, si llegó a pasar sería muy raro que yo hablara en inglés, pero ya que estoy trabajando además en una empresa internacional, que el cliente, por ejemplo, de la empresa para la que yo trabajo, pues es de Estados Unidos, pues toda la comunicación con cliente por Slack, escrita, hablada, escucha, todo es leída, pues obviamente es en inglés, y pues es un diferenciador total. Yo estoy convencido de que una de las razones principales, porque yo la regué en mi entrevista, yo lo hice pésimo, la entrevista técnica la hice pésimo, pero una de las razones principales por las que me contrataron es por mi nivel de inglés, te lo aseguro, porque la conversación que pude entablar con el cliente, la conversación que pude entablar con mi manager en inglés fue, yo estoy seguro, se le notaba en la cara, y de nuevo, prenda la cámara, y se nota que es un diferencial, porque dicen, a este man si me lo llevo a una conversación con mi cliente. A este man si me lo llevo para que le explique al cliente cómo vamos con la feature. Este man no me va a dejar morir cuando necesitemos explicar un problema. Cosas por el estilo, ¿no? Entonces, pues sin duda la capacidad en inglés es básica y me hacen porque les va a abrir, no es solo como de que la necesitan, es que les va a abrir cualquier cantidad de oportunidades. O sea, no tienen idea. Sí, hay muchos que todavía se preguntan, ¿no? Si vale la pena, cuando creo que ya estamos en un punto en donde es necesario, ¿no? O sea, lo uses o no, quizá de forma cotidiana o frecuente, tienes que dominar el idioma. Y el nivel no tiene que ser de nuevo bilingüe. O sea, el nivel no. Si ustedes dicen, no, pero es que tengo acento, todos tenemos acento. Sí, claro. O sea, olvídense. O sea, realmente es poder ser capaz de comunicarte. Escrita, verbal y obviamente ser capaz de entender cuando te hablan. Suficiente. No es más. O sea, nadie te está pidiendo que des un congreso, un simposio en inglés. No, eso no va a pasar. Exacto. Pero simplemente pues que seas capaz de hacerlo. Pues sí, exactamente. Creo que el tema de que se te quite un poco ese miedo, ¿no? De, como dices, de, ay, es que tengo acento o pronuncio las palabras de tal forma. A nadie le importa. Ellos lo saben, tú lo sabes, nadie le importa. Exactamente, a nadie le importa. Pues está interesante todo lo que nos cuentas, Tom. La verdad es que nos ofrece otra perspectiva, ¿no? De cómo el tema de la programación, pues se puede llevar a cabo, no solamente trabajando en una empresa, sino incluso creando la tuya misma, ser un emprendedor y enfrentándote a retos que quizá de otra forma mucha gente no lo hubiera tenido, ¿no? Es decir, cuánta gente que se gradúa como ingeniero en sistemas abre su empresa casi luego, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de aprendizajes al final sirven en el futuro, independientemente de que a lo mejor ahorita sigas o no con tu empresa, lo hagas de forma más tranquila, estés trabajando en otro lugar. Yo creo que eventualmente eso te puede llevar a que tengas más conocimientos y otro tipo de oportunidades que de otra forma el solamente hecho de saber programación quizá no te las hubiera dado, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, no, y la verdad es que aprovechen si están jóvenes, si están recién graduados o se van a graduar, aprovechen y equivóquense, porque la verdad es que después es un poquito más difícil, después tomar ese tipo de decisiones de decir, no sabes qué, me voy a independizar y voy a poner mi empresa, pues ya sabiendo lo que implica, digo, sí. Yo menos mal lo hice sin pensarlo, porque realmente te enfrentas a cualquier cantidad de cosas, pero de nuevo, la mentalidad y el mindset con el que quedas, la verdad es que vale mucho la pena también, porque incluso ahora en nuestra época de IA y de inteligencia artificial por todos lados, hasta en la licuadora, sin duda hay cualquier cantidad de oportunidades y identificarlas requiere ese mindset de emprendedor. Eso también es importante, ser capaz pues, de identificar oportunidades, necesidades y cómo suplirlas y demás. Eso la verdad es que solo te lo da la experiencia. Hay Steve Jobs pues que nacen con eso, pero para el resto nos toca pues equivocarnos y aprender a hacerlo. Sí, está bueno eso. Ahorita que hablas del tema de inteligencia artificial, ¿cómo ves todo este tema, no? Que cada semana hay una nueva tecnología que ya te hace las cosas como el ChatGPT y todo eso. ¿Tú cómo lo ves? Eso no existía obviamente cuando estudiábamos.
¿Pero tú No. crees que hubiera sido bueno Justo, para nosotros tener eso? justo lo que de repente pienso es eso. Me imagino a uno de nuestros profesores tratando de que no usemos ese tipo de tecnologías para resolver los exámenes. O sea, es que todo va a cambiar de cuenta de esto. La verdad es que el impacto que va a tener en cómo aprendemos, en cómo comemos, o sea, en todo va a cambiar de cuenta de esto. Yo sí soy creyente en que esto es quizás una nueva revolución. Tampoco soy pues así que ando pues con mi banderita del mundo se va a acabar y vamos a perder nuestros trabajos con la IA, Ujú. ¿no? Pero realmente sí siento que hay una buena cantidad de oportunidades. Aprovechar también que nos tocó y estamos en esta área de tecnología y la verdad es que ahorita ustedes pueden meterse a Twitter, hay cualquier cantidad de gurús, pero realmente nadie es experto en esto, entonces pues aprovechen también que nadie es experto en esto y aprendan, úsenlo, pruébenlo, jueguen con él. Si encuentran una nueva plataforma, probablemente tiene betas, probablemente tiene por invitación y cosas por el estilo. Métanse, reciban su correo y úsenla, jueguen con ella, porque realmente también lo que va a haber detrás de eso eso por sí mismo no sirve para nada, ¿vale? O sea, nada de eso por sí mismo sirve para nada. Usted le tiene que dar uso y el uso que les vaya a dar, pues lo mismo, a base de prácticas que realmente van a poder encontrar qué hacer con ella. Exactamente. Oye, vi también que por ahí publicaste antier, me parece, ¿no? Hay un tweet sobre tu feedback a Platzi, ¿no? ¿Estuviste probando la plataforma? Sí, me enteré tardísimo porque la verdad me hubiera gustado usarla mucho más, Ajá. pero lanzaron como una cosa, el Platzi Day, Ah, ya, ya, ok. y entonces todo el fin de semana pasado estuvo gratis, literal. Ujú. No sé, la verdad no me metí, pues no sé si el tema de eventos y de comunidad estaba gratis también, igual y sí, no lo sé, Ajá. pero el tema pues de los cursos, pues de los cursos que es lo que más promocionan, pues estaba completamente gratis. Entonces sí, entré a curiosear un poquito pues, porque siempre la había visto, siempre la había escuchado, pero la verdad nunca la había usado. Ajá. Entonces pues sí, entré a probarlo un ratito. ¿Y qué tal? Digo, ahí creaste un hilo, ¿no? Como de 24 tweets. Sí. Ahí detallando pues ciertas áreas, ¿no? Que tanto de mejora como cosas que viste bien. De hecho, por ahí incluso vi que Freddy ahí te contestó, ¿no? Sí, no, yo la verdad no esperaba que fuera a ser lo que fue. La verdad es que Ajá. a mí me sorprendió. Probablemente es el tweet con más likes que he tenido en mi vida. Ni mencionar el alcance ni nada de eso. O sea, la verdad es que nunca había tenido una respuesta así. Y por lo mismo, muy probablemente hasta me contactó uno de los directores de área de tecnología de Platzi que quería tener una llamada conmigo para ver feedback. Nunca me había pasado en la vida y creo que no va a volver a pasar. Pero sí estuvo chévere porque realmente yo sí, cuando la usé, realmente me di cuenta de que, hombre, a ver, esta plataforma, qué tan difícil es que encuentre a alguien con cero conocimiento de ella. Y entonces hay cualquier cantidad de feedback que igual y le sirve. Entonces por eso fue que lo hice. Y como comento ahí, la verdad es que la plataforma es una joya. O sea, la plataforma tiene cualquier cantidad de contenido. Lo que sí es que creo que está, pues, digamos, como segmentada hacia, o las personas que más jugo le pueden sacar quizás son personas que están buscando cosas de cero, o sea, aprender cosas completamente de cero, por curiosidad y demás. Y bueno, por ahí viene pues descrito pues todo lo que me pareció en lo que tiene que ver con contenidos pues la verdad es que la producción es espectacular, los videos son súper bonitos, la escenografía es súper bonita, el sonido es súper bonito, todo es lo que tiene que ver con producción es muy bueno. En lo que tiene que ver con lo que uno encuentra, pues ahí ya yo tengo mi opinión, pues de que de repente es mucha palabrería y cosas que uno encuentra en internet y poquito de lo que realmente uno entra a ver en un curso o lo que necesita en un curso. Pero pues, de nuevo, también depende de quién, o sea, porque pues, a mí me hace muy fácil abrir 3 4 pestañas en Chrome y encontrar lo que necesito, habrá quien no, y entonces pues también es una manera distinta de aprender. Entonces pues tiene obviamente sus pros y sus contras. Sí, claro, yo vi que en general digo, todos los tweets, el hilo que publicaste esta semana, digo, en general obtuvo, pues sí, comentarios bastante positivos, ¿no? Por cómo evaluabas el servicio desde una perspectiva más objetiva, ¿no? A simplemente decir, es que como es Platzi es automáticamente malo, ¿no? O como yo sigo y me gusta Platzi desde hace años, automáticamente todo es bueno, ¿no? O sea, como que Fabuloso, sí, claro. sí lo balanceaste ahí en ese sentido.
Sí, incluso me sorprendió las respuestas porque obviamente por ahí anda alguien que le haya ido muy mal y entonces por ahí de repente hacía eco de sí, es que esto es horrible, pero realmente en general y la gran mayor parte del porcentaje de las respuestas, yo sí me tomé pues también el tiempo de cada vez que alguien comentaba algo, pues conversar un poquito para también conocer un poquito más su experiencia. Y en general también la gente se lo tomó así. A mí me dio gusto pues que lo entendieran, que realmente no era que yo estaba pues crucificando a nadie ni nada por el estilo, sino que pues y aparte lo disfruto un montón. O sea, yo no sabía absolutamente nada de NFTs, o sea, lo que uno normalmente sí sabe, pero cómo se crean, o sea, ya realmente cómo entras a un código y realmente lo creas, yo no sabía nada. Aprendí una tonelada, o sea, de conocimiento pues que me llevé de ese fin de semana, aprendí un montón, porque si me eché 118 clases en 1.5, porque son imposibles de ver en velocidad normal, Claro. en mentes, pero sí, o sea, aprendí una tonelada, entonces pues la verdad es que me gustó también ver que hay gente pues, que usa Platzi y que le gusta y que aún así también sabe, hey, sí, no, la sección de comentarios es una basura, ¿no? Y lo dicen ellos, no solo lo digo yo, pues que de ¿cómo decirlo? En paracaídas caí ahí a opinar sobre el Flaxi, sino realmente también estudiantes de Platzi piensan lo mismo. Entonces, eso estuvo pues también interesante, pues como para dar un feedback, como dices, pues objetivo y con ganas realmente de que la plataforma sea mejor. Exactamente. Exactamente, pues muchas gracias, Tom. La verdad es que por ser nuestro primer invitado aquí en el canal. No, muchas gracias al contrario. por el tiempo y pues, ojalá a ver si más adelante, ¿no? Vuelves y echamos relajo de otro tema. Pero por supuesto que sí, en cualquier momento por aquí, más que agradecido con la oportunidad y además pues tener el ratico para conversar, pues que hace rato que no nos vemos. Entonces sí, sin duda chévere también. Sí, también, pues muchísimas gracias, Tom. Y pues gracias, Devs, por este primer episodio aquí en el Chismecito Dev. No se olviden de dejar su like, de suscribirse. También aquí voy a dejar en la descripción del video el username de Tomás, ahí sus redes sociales por si quieren seguirlo como tppshaka77. Ahí lo pueden encontrar. También les voy a poner ahí el link a los tweets que publicó de su opinión de Platzi porque está bastante interesante. Y pues nada, muchísimas gracias, Tom. No, al contrario, mil gracias y más que bienvenido cualquier comentario en lo que tenga que ver con emprendimiento, si tienen dudas, si tienen alguna inquietud mucho más específica, pues que les gustaría revisar, ahí con gusto en cualquier momento pues me contactan y ahí haré lo posible por guiarlos un poco. Exactamente, pues de nuevo, Dev, muchas gracias y pues creo que ahí nos vemos la próxima. Saludillos.